Hola, hola. Estamos aquí en su podcast favorito, Frecuencias del Más Allá. Hay secretos que se ocultan a simple vista, luces en el cielo que desafían toda explicación, sombras que se mueven entre dimensiones y antiguas prácticas esotéricas que abren puertas que quizás nunca debieron cruzarse. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, un viaje sonoro a lo desconocido, donde exploraremos fenómenos paranormales, avistamientos ovni, enigmas ancestrales y secretos ocultos en las páginas del misterio. Cada septiembre recordamos la independencia de México como una epopeya heroica. Sin embargo, en la sombra de la historia se ocultan relatos que pocas veces se cuentan, donde la propaganda, el terror y la fe se mezclaron con la guerra, dejando una estela de historias fantasmales que perduran hasta el día de hoy. Hoy viajaremos al otro lado de la historia, aquel donde los héroes no solo enfrentaron ejércitos, sino también situaciones paranormales. Hoy en Frecuencias del Más Allá, yo, Gio Chamán García, los acompañaré para ver en la independencia de México, algo de que pues todos los mexicanos estamos orgullosos, eventos paranormales que también sucedieron. Solamente que en este aspecto fueron utilizados en ambos bandos con tal de obtener la victoria. Y vamos adentrándonos poco a poco. Los presagios de la independencia. Como había mencionado en el episodio de La Llorona, que el emperador había tenido sueños que le advertían, les decían que se acercaba un peligro, que se acercaba la muerte. Fue igual aquí. Don Miguel Hidalgo y José Ortiz de Domínguez, hay cronistas que relatan que ellos tuvieron sueños que anunciaban el destino de la lucha. Y por otra parte, aparecieron pájaros de mal agüero, animales como tecolotes o lechuzas que en ese tiempo eran asociados con la muerte en la cultura popular, eran vistos en lugares inusuales en los que se interpretaba como un mal presagio para el gobierno virreinal. Y entonces el cura Miguel Hidalgo fue a su iglesia, tomó las cuerdas del campanario y empezó a agitarlas. Reunía a la gente en el antrío. La mezcla del fervor religioso y política era inseparable. Las crónicas del grito la describen en la arenga, la convocatoria y la rapidez con que la noticia se propagó. Las iglesias y los templos quedaron marcados en la memoria colectiva como lugares donde la sagrada devoción y la rabia y las ganas de luchar se encontraron en un mismo espacio. Don Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Este fue un símbolo místico muy poderoso porque daba esperanza, daba un sentido de protección a quienes luchaban. Se sentían como si tuvieran una protección divina que los protegía de su causa. Pero el bando opuesto, el de los realistas, quisieron oponer a alguien contra la señora del Tepeyac. Sí, ellos no iban a dejar que ellos tomaran un símbolo divino, en este caso la Virgen. Por lo cual el virrey Francisco Javier Venegas, que estaba en ese tiempo al mando, mandó por una veterana de la Guerra de Conquista. ¿Quién es esta persona o deidad? La Virgen de los Remedios.
porque habían escuchado una leyenda que se le había aparecido a los conquistadores cuando huían después de la noche triste y que había echado puñados de tierra a los ojos de los indígenas que lo perseguían, según lo que ellos narraban o contaban y se registró. Incluso los realistas, a la Virgen de los Remedios se le otorgó el título de generala como grado también, y fue vestida para la ocasión con los blasones correspondientes a su rango. Y recorría la Ciudad de México mostrándose dispuesta a enfrentar a su enemiga. Esta batalla es conocido como la Batalla de las Vírgenes y fue un conflicto místico religioso central de la guerra. Y este hecho, si lo quieres investigar, búscalo con ese título, La Batalla de las Vírgenes, que hay en ciertos museos y en ciertas bibliotecas este registro. Y comienza el conflicto, comienza la batalla, y con tal de discernir y bajar las intenciones del enemigo y que se tranquilizaran y que ya no hubiera tantas bajas y que en este caso el pueblo de México se rindiera, la Inquisición creó una herramienta política. Abrió un cuarto de exhibición pública con objetos blasfemos. ¿Cuáles eran estos objetos? No eran cruces invertidas, tampoco eran cabezas de cabras. Eran objetos religiosos que se le había confiscado a los insurgentes. Este lugar se le llamó el Museo de los Horrores, donde imágenes de la Virgen, escapularios y otros objetos religiosos usados por los rebeldes, los del museo argumentaban que era una profanación que usar esos símbolos sagrados para una revuelta sangrienta. Y también hubo fenómenos aéreos inusuales. Aclarando, no hay ningún registro, y todavía no se maneja la palabra ovnis, ni de naves, pero hubo un fenómeno en el espacio o el cielo, como lo quieran ver ustedes, que daba una interpretación de acuerdo del bando que era y su significado divino. Este era el cometa que surcó el cielo en el año de 1811 al año de 1802. Y este evento de este gran cometa fue que logró verse por más de 260 días. Así es, prácticamente como 9 meses. Ambos bandos, tanto insurgentes como los realistas, lograron ver. Mientras para uno era señal de que podría ser la victoria más cercana de lo que ellos creían, para otros era una señal de mal agüero, considerando que esa batalla se podía perder. Y seguía la intención en este combate. Incluso a Vicente Guerrero, por su gran habilidad, se le llegó a hacer el rumor que él tenía un ejército de sombras. Pero no era tal cual, aunque fue un término paranormal, realmente era la capacidad y habilidad militar, ya que su gente operaban como fantasmas, conocían el terreno a la perfección, que aparecían de la nada, atacaban y tal cual se volvían a desaparecer entre la población civil que los protegía. Para el ejército realista o soldados de realistas, esto fue un gran dolor de cabeza, porque era como intentar atrapar a la niebla, y eso provocó que ellos dijeran, temieran y se asustaran
al término de llamarle el Ejército de las Sombras que traía Vicente Guerrero. Pero aquí también el aspecto sobrenatural jugó un aspecto muy importante, tanto en la ideología, en la estrategia psicológica, tanto dentro de tu bando como en el bando opuesto. ¿Quieres saber cuáles son esas estrategias? ¿Y cómo se dio en la independencia? Vamos a ver. En el bando insurgente, lo sobrenatural era una herramienta de legitimación. Es decir, algo que les daba esperanza. Algo que les hacía pensar que están en lo correcto. Por eso buscaban señales que bendijeran su objetivo y les diera más razón para poder enfrentar a ese poder establecido, llámese en ese entonces el virreinato, que parecía invencible. El símbolo más fuerte, como les acabo de decir, la Virgen de Guadalupe. Esa imagen daba la sensación de que contar con tal imagen divina, incluso sagrada, era contar con un favor del cielo a su favor. También circulaban historias y sermones que reinterpretaban pasajes bíblicos o pronosticaban el fin del dominio español. Se veía la lucha como un cumplimiento de designio divino. O sea que ya estaba escrito o profetizado, como lo quieras ver, que los insurgentes tenían que ganar. De tal forma, al repartirlo entre toda la gente, les ayudabas a contagiar esa ideología y que la gente se motivara más y no desistiera o que se rindiera. Esto hacía que tuvieran más fervor, más ganas de pelear. Y cuando había victorias o escapes que parecían milagros, ellos lo adjudicaban a eso, que eran milagros de la batalla, que fue ayuda de la Virgen, de los santos. Y eso, aunque no creas, les levantaba mucho la moral a las tropas, los hacía motivarse, los hacía levantar la cara y decir, el día de mañana también voy a pelear. Y eso provocaba un gran ánimo, provocaba que la lucha no terminara. Ahora, ¿cómo eran las creencias del bando realista? Que este era formado por las autoridades virreinales, los españoles peninsulares y los criollos leales, que también tenían sus creencias sobrenaturales. Ellos empezaron a usar esto para infundir miedo, mantener orden y desacreditar al enemigo. Por ejemplo, al insurgente lo tachaban como hereje e instrumento del demonio. La iglesia que apoyaba en ese momento al gobierno virreinal lanzó excomuniones contra Hidalgo y los líderes insurgentes. Que adelantándome un poco, que cuando Hidalgo fue capturado, fue llevado a un juicio eclesiástico donde se le buscar la información, discúlpenme la redundancia, de por qué levantarse en ese movimiento. Y se hizo una especie de ritual, procedimiento, que se le fue despojado de sus investiduras eclesiásticas. O sea, no podía volver a ser sacerdote. Pero como les decía, apoyar a los insurgentes significaba en ese tiempo, y a la gente de allá, y se los hicieron manejar en el aspecto psicológico, que estaban fuera de la gracia de Dios y que eran entregados al maligno. Se creían que la lucha contra ellos era una guerra santa contra las fuerzas del mal y la anarquía.
O sea, decir, si estás apoyándolos, estás en contra de la iglesia. Y si estás en contra de la iglesia, estás en contra de Dios. Y si estás en contra de Dios, eres un hereje. Las victorias realistas se presentaban como prueba de que Dios estaba en su lado, como cuando los insurgentes ganaban y se adjudicaban como milagro, ellos en cambio decían que Dios los estaba probando y que querían que siguiera con el orden establecido. Y ahora fue tanto lo de los simbolismos y situaciones que a veces se dan situaciones fortuitas que llegan a darse una interpretación, como aquí que te voy a contar, que hubo una batalla donde perdió el ejército insurgente, que se llama la batalla del Puente de Calderón, del año de 1811. En este puente, según la leyenda, una nube de polvo cegó a los insurgentes y los realistas lo tomaron como un milagro de la Virgen de los Remedios, diciendo, fue la Virgen que nos ayudó a ganar esta batalla. Igualmente, en el año del 1811, como les había comentado del cometa, los realistas lo interpretaron completamente opuesto a los insurgentes. Ellos dijeron, ese cometa no es nada bueno. Ese cometa es un presagio de muerte, destrucción y un castigo divino por la rebelión. Tanto fenómenos del cielo espaciales siempre se le presentó a la gente y diciéndolo que eran advertencias, que si seguían los rebeldes, que si apoyabas a los rebeldes, o sea, los insurgentes, iba a haber un castigo divino. Que se estaba obrando mal y podías provocar un mal mayor. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Ya habías escuchado estas historias? ¿Ya te has cuestionado esto? Déjalo en los comentarios. Ahora vamos a pasar a las creencias compartidas de ambos. Ambos creían en apariciones y fantasmas, porque tras las batallas, el lugar más emblemático, en la Albóndiga de Granaditas, que en ese lugar fueron colocadas las cabezas de los líderes insurgentes. Tiempo después, se creía que los espíritus vagaban y estaban embrujados. Sí, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, cuando fueron puestos en Chihuahua, ahí también fueron colocadas en jaulas de hierro en las 4 esquinas, noticia de la Albóndiga de Granaditas, y permanecieron 10 años. Igualmente, cuando algún bando sufría una derrota inesperada o sorpresiva, se le adjudicaba o se pensaba que fue causa de brujería y hechicería, que el ejército opuesto estaba provocando o haciendo algún trato o ritual de brujería para ganar. Y la interpretación de la naturaleza. Cualquier evento inusual buscaban interpretarlo como una señal o un mensaje o una respuesta para saber si el lado de la guerra donde estaban estaba en lo correcto y si los iba a llevar a una victoria.
a ese punto. Imagina qué grado estaban que en el combate tenían que buscar eso para sentirse cobijados, para sentirse que iban bien. Ahora, un dato muy macabro de esto, hablando de las cabezas de los líderes, se fueron momificados, pero no por un tratamiento, sino por el sol, la lluvia y el viento, que incluso se convirtió en una mórbida atracción para curiosos y una fuente de terror para la población, porque surgieron leyendas donde se podía escuchar susurros, lamentos, que nació de este horrible espectáculo. También el foso de las ánimas y las torturas. El foso de las ánimas de Alhóndiga de Granaditas no solo era un nombre. Se dice que después que se tomó este lugar por Hidalgo, los insurgentes vencieron y acabaron con numerosos soldados españoles y civiles refugiados allí. Y todos estos cuerpos fueron lanzados a un antiguo foso o pozo, como le quieras ver, dentro del edificio. Y también se rumorea que durante el sitio los realistas también arrojaron ahí los cuerpos de los insurgentes que iban muriendo. Imagínate, cientos de cadáveres se descomponían juntos, creando una atmósfera de terror y pestilencia. Se creía hasta el grado que el lugar estaba maldito y embrujado por las ánimas de los fallecidos. Y como podemos ver aquí, estas creencias paranormales no era tanto un folclore, eran armas psicológicas, políticas, que tanto los insurgentes las usaban para construir una identidad, una validación legítima. Los realistas o el ejército español lo utilizaba para infundir miedo y presentarse como defensores de su orden establecido, porque la batalla no solamente se libró en los campos, en aquellos edificios, sino también en un plano sobrenatural y lo simbólico. Porque después, en los lugares que fueron recintos de estas batallas, surgieron más leyendas. Por ejemplo, José Ortiz de Domínguez fue llevado a un convento cuando la atraparon. Y después, ese convento, ya pasando un largo periodo de tiempo, se corría la leyenda que se aparecía una mujer o el espíritu de una mujer recorriendo ese lugar. Decían, esa mujer tiene ropajes de la época del virreinato, de la independencia, y que provocaba el miedo y el susto a los que estaban ahí presentes. Ahora, también
los campos de batalla. Por ejemplo, Monte de las Cruces, el Puente de Calderón y otras llanuras vieron cargas y muertos. A tal punto que los locales y campesinos por las noches escuchaban ruidos de caballos y lamentos. Que suceden en los demás campos de batalla, que tienen sus leyendas, como Gettysburg o Waterloo, que también hay ecos de guerra. Porque campesinos relatan que describen figuras con uniformes antiguos cruzando los cerros. ¿Y qué más? La creación de leyendas. Esas leyendas regionales y testimonios modernos. En Querétaro y Morelia, además de otros sitios, existen relatos de monjas que ayudaron a los conspiradores y que todavía recorren claustros o casas donde los insurgentes se refugiaron y hoy tienen presencia. Y forman parte del turismo y de la atracción y de las leyendas de la zona. La independencia fue un instante que redefinió un pueblo, pero donde hubo sangre y muerte. El recuerdo no se desaparece, se transmuta, a veces en monumentos, a veces en relatos que nos advierten, asustan o consuelan. La historia documental nos da fechas y nombres. La memoria colectiva nos da imágenes que nos siguen preguntando. Que si lo que llamamos fantasma no es al final la misma historia pidiendo ser oída. Gracias por acompañarnos y si te interesa, haremos más episodios de historia con su toque paranormal al estilo de Frecuencias del Más Allá, por lo cual te pido que lo dejes en los comentarios para poder investigarlo. Y mando los saludos a los maestros de cadereita, José Luis, Fátima, Rubén, Oscar, Adriana, a Rigo, a Jaime, también a los del rol, a Beto, Roger, Alexis, a mi tocayo Alex, a Manigoldo, que ahorita que dije su nombre, va a volver a estar presente con la historia de Mothman, como también se está programando otra vez al Orly Ramos, el comediante, que se vuelva a presentar, igual los que han estado antes, para episodios más emocionantes, atractivos y que te generen miedo. Igual, si quieres compartir una historia, mándala por el Facebook o mándala al correo que está en la descripción de este video. También saludo a los jóvenes de Juárez, que hay muchos que me envían el saludo. Melanie, Melanie, a Said, a Faber, a Sebastián, a Fernando, a Karim, a Uriel, que me pidió que les mandara sus saludos. Y la señal termina una vez más. Gracias por sintonizar Frecuencias del Más Allá y ¡Viva México! Nos vemos.